gracias a Dios que ya estamos con ustedes nuevamente aquí este miércoles para estudiar la palabra de Dios. Primeramente quiero dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Gracias por tomar el tiempo. Yo sé bien que en ocasiones, ¿verdad? No nos queda tiempo para cosas que son importantes en nuestra vida. Y yo sé bien que la vida siempre anda a la carrera, pero gracias por tomar este tiempo y estar con nosotros estudiando la palabra del Señor. Espero que tenga su Biblia y su cuaderno, lápiz, pluma, lo que use, listo para tomar notas o hacer preguntas. Si acaso tiene preguntas y quiere ponerse en contacto con nosotros, recuerde que ahí en la pantalla del televisor tiene toda la información necesaria para ponerse en contacto con nosotros. Para el resto de nosotros que no estamos aquí, hermanos, gracias a Dios que nos da la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Gracias por nuestro hermano Casos, que ya está con nosotros. Él le da, pero él le da, ok, ya nosotros entendemos. Ya nos podemos agachar de repente, ¿verdad? Pero gracias a Dios que está aquí con nosotros. Recuerde que nuestro hermano Juan Reyes anda fuera de la ciudad y vamos a estar orando por él para que todo salga bien en su viaje y pueda regresar con bien acá con nosotros. Nuestra hermana Adelina Guerrero me llamó y me dice que tiene ganas de estar aquí con nosotros, pero que al momento no puede, pero manda saludos a cada uno de nosotros. Y pide las oraciones por ella y por su hija. Muy bien. Recuerde que este viernes que viene, hermanos, se va a hacer la confraternidad de San Benito, Texas. Muy bien, los miércoles por la tarde, pues, llegamos al versículo 37. Versículo 37 dice, al oír esto, ¿quién? La audiencia a la cual Pedro le estaba predicando. No sabemos si eran 3,000, 4,000. Eran más de 3,000, ¿verdad? Porque 3,000 fueron los que fueron bautizados. Dice, al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Otra vez hago la pregunta, ¿de qué está Pedro comunicándoles? Si ellos llegan a esa conclusión, los que están oyendo, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué es lo que Pedro les está comunicando? ¿Qué es lo que Pedro les está hablando? Sobre la salvación, hermanos, ¿que no es así? La salvación. Pedro los está acusando de pecado. Note lo que dice el versículo 36. Versículo 36 dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, Pedro les está acusando de que ellos fueron los que crucificaron a Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros sabemos bien que literalmente ellos no fueron los romanos. Pero cuando Poncio Pilato sale y dice, ¿a quién quieren ustedes que pongan en libertad? ¿Qué es lo que la audiencia o el grupo que estaba ahí, qué es lo que estaban gritando? Que crucificaran a Jesucristo. Entonces, ¿mande? Que soltaran a Barrabás. Que soltaran a Barrabás, al ladrón, y que crucificaran a Jesucristo. Solo que ellos eran culpables del pecado, ¿verdad? De llevar a Jesucristo a la cruz del Calvario. Entonces Pedro les está comunicando sobre la salvación de ellos. Por eso que cuando la audiencia oye y hace la pregunta, no dice quién, ¿verdad? Pero se hace la pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces ya Pedro les viene a decir, ¿verdad? Concerniente a qué es lo que se tiene que hacer para ser salvos. Y recuerde que aquí, aunque no hable, ¿verdad?, del oír la palabra de Dios, de creer, de arrepentirse, bueno, arrepentirse sí habla, ¿verdad?, de arrepentirse,
De confesar, no habla de confesar, pero de bautizar sí habla. Se infiere en todo esto, ¿verdad? Que esos son los pasos que ellos tomaron. Porque ¿qué fue lo que escucharon del apóstol Pedro? El Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas. Entonces ellos oyeron, que no es así. Ellos oyeron el Evangelio, y eso de oír el Evangelio entonces fue lo que vino a producir fe en ellos, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces vemos que oyeron la palabra, vemos que ellos recibieron por medio de oír la palabra una fe. Y la fe simplemente quiere decir que ellos ya están persuadidos, están convencidos de su pecado. Por eso dicen los varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos ya estaban persuadidos y convencidos de su pecado. Entonces ya Pedro dice, arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros. Solo que la primera parte de este versículo no hay ninguna controversia, porque todos entendemos que el plan de salvación envuelve todo lo que ya hemos visto de la salvación. Es el oír, ¿verdad? Es el creer, es el arrepentimiento, es la confesión y es el ser bautizado. El oír, Juan que es 8:24, el creer, pues también están los mismos, ¿verdad? Juan 8:24. El arrepentimiento, Lucas capítulo 13, y luego la confesión, Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, y luego ser bautizado, pues hay un montón de versículos, ¿verdad? Podemos empezar con Mateo capítulo 28 y versículo 19. Pero todo esto está en Biblia, solo que no hay ningún problema en eso. Eso lo miramos claramente. Ahora, pero todavía no nos lleva a contestar las preguntas, ¿verdad? Porque ahora viene la segunda parte. ¿Ok? Voy a borrar esto, hermanos, ¿ok? Si quieres tomar una foto, pero voy a borrarlo. Algo que diéramos de importancia ahí en ese versículo también, en el 37, donde dice que se compugieron de corazón. Eso quiere decir que entendieron lo que habían hecho. Pues sí, estuvieron persuadidos. Sí, y eso fue lo que lo motivó a arrepentirse, ¿verdad? Sí. Que supieron que aceptaron que habían hecho mal. Para que una persona llegue al arrepentimiento de sus pecados, tiene que reconocer que es un pecador. Tiene que estar convencido, y eso es lo que miramos nosotros ahí en el versículo 37. Una persona que no está plenamente convencida que es pecador o pecadora, y pues solamente se bautiza, pues ya uno va a hacer la pregunta, ¿por qué se bautizó? ¿Cuál fue el interés? Pero sí, miramos eso, ¿verdad? Ahora, y lo voy a hacer aquí, hermano, porque esa pregunta la quiero dejar. No tengo mucho pizarrón aquí. Luego viene la segunda parte de este versículo. La segunda parte, pues ya miramos, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis. Aquí la palabra recibir o recibiréis, la palabra en griego, lambano, ¿verdad? Y esta palabra simplemente quiere decir algo que se va a obtener, no de inmediato, pero se va a obtener por causa de lo que se ha hecho. ¿Ok? Solo que eso viene a descartar que lo que recibieron fue inmediatamente, sino que es algo que van a recibir. ¿Ok? Esa palabra está refiriéndose a futuro, no presente, sino que a futuro. Y por lo tanto, miramos nosotros, pues se puede
En estas palabras, Pedro está diciendo, cuando tú te envuelvas en todo este asunto del cual hemos hablado ya, entonces vas a recibir lo que vas a recibir. ¿Ok? Pero miramos nosotros que la segunda palabra clave aquí, ¿verdad? Es el don. Esta es la palabra dorea. ¿Ok? El don. Y estas palabras son importantes, hermano, porque entramos ya después en la morada del Espíritu Santo. Es otro tema que se tiene que estudiar aparte, pero ahorita es la palabra dorea. Y esa palabra quiere decir un regalo de, no el regalo. ¿Entendemos? Un regalo de. Y en este caso, ¿verdad? Es un regalo de quién. Por ejemplo, mire, cuando vamos a Juan, capítulo 4, versículo 10, note el mismo lenguaje, la misma fraseología y es la misma palabra griega. En Juan, capítulo 4 y versículo 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Respondiendo Jesús les dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. Pregunta, ¿a qué se refiere aquí el don de Dios? Es Jesucristo quien está hablando. Y Jesucristo le está diciendo a la mujer, si tú conocieras el don de Dios, noten, es un regalo de alguien. En este caso, ¿verdad? Es de Dios. ¿Y cuál es el don de Dios a la humanidad? Juan capítulo 3, versículo 16, tratando de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. Ese es el don de Dios a la humanidad. Ese es el regalo. Tito, capítulo 2, lo pone de esta manera. En Tito, capítulo 2, déjame ir a Tito, capítulo 2 y versículo 11, note lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí ahora se le nombra la gracia. Y la gracia, ¿verdad? Es el favor de Dios. Es lo mismo, ¿verdad? El don de Dios. El don de Dios es ¿quién? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Porque Jesucristo es el que vino para quitar el pecado de todo el mundo. Mateo capítulo 1, versículo 23, se le llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Versículo 21, ¿verdad? Él es el que iba a quitar el pecado del mundo. Juan el Bautizador dijo en Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese es el don de Dios a la humanidad. Cuando vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 7, note lo que dice ahí. La misma fraseología. Pero ahora aquí, ¿verdad? Miramos nosotros que el don es de ¿quién? De Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál es el don de Cristo? En el contexto dice, pero ahora cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Quién es el don de Cristo? Bueno, vamos a mirar lo que dice la Biblia. Juan capítulo 4, Juan capítulo 14, versículo 26, note lo que dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará las cosas que os recordará todo lo que yo os he dicho. Según este texto, el don de Cristo, ¿qué es? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Entendemos eso? En otras palabras, el Padre ha dado a Cristo como regalo a la humanidad. Pero Jesucristo, porque esa es la promesa del Padre, ha dado al Espíritu Santo, en este caso aquí en contexto es a los apóstoles,
pero a nosotros también, porque que no le dice a la mujer, ¿verdad? Ahí en Jesucristo te dará aguas vivas. ¿Esas aguas vivas a qué se refiere? Juan capítulo 7. Come on, people. La palabra de Dios. Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Por lo que entonces miramos nosotros, el Espíritu Santo es el que da medida a cada uno de nosotros, las capacidades, las habilidades. ¿Entendemos eso? El Espíritu Santo, como ya en el primer siglo, el Espíritu Santo daba dones por medida a los cristianos. ¿Entendemos eso? A algunos les daba sabiduría, a otros les daba don para sanar, etc. Son medidas. No es el Espíritu Santo por completo. ¿Entendemos? Ok. Por lo que entonces aquí también miramos nosotros, ¿verdad? Que es Jesucristo y se está refiriendo al Espíritu Santo. Pero aquí, en Hechos, capítulo 2, versículo 38, es el Espíritu Santo que está dando el don. ¿Qué es? ¿Ya entendemos? Me los quiero llevar paso por paso para no confundirlos. ¿Estamos todos en la misma página todavía? ¿Tienen preguntas? Levanten la mano. Ahora ya vamos con el Espíritu Santo, porque estamos hablando del don. La palabra dorea, ¿verdad? El don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el don del Espíritu Santo a los que fueron bautizados en el día de Pentecostés? ¿Perdón de pecados? Vida eterna. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo da, hermano? El Espíritu Santo da vida. El Espíritu Santo da vida. Noten lo que dice Romanos capítulo 6 y versículo 23. Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice la palabra del Señor lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es que vida eterna. El regalo de Dios, el don de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nuestro Señor. En otras palabras, aquí está viendo la Trinidad. Está viendo que Dios es el que da el llamamiento, el Padre da el llamamiento, y por medio de Jesucristo, porque se necesitaba la sangre de Cristo Jesús, es como el ser humano ha venido a alcanzar el perdón de pecados. Pero ¿quién es el que los resucita del agua, de una postura muerta a vida nueva? El Espíritu. El Espíritu Santo. Entonces miramos nosotros que el don, ¿verdad? Aquí puede ser el perdón de pecados, puede ser la vida eterna. La vida eterna que el Espíritu Santo da. Porque miren, si acaso estamos buscando la respuesta, ¿verdad? La respuesta a ahorita estamos en esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos enseña en este versículo? Ahora, nos enseña este versículo que el cristiano recibe el Espíritu Santo. Si su respuesta es que sí, ponga atención. Si su respuesta es sí, entonces ya hay contradicción. Déjenme decirles por qué. Lea Hechos, capítulo 8, versículo 12. Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, versículo 12. ¿Recuerdan quién anduvo predicando en Samaria? Felipe. Fíjense lo que dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, si se bautizaban hombres y mujeres, tenemos que asumir de que ellos oyeron el evangelio, creyeron, se arrepintieron
fueron bautizados para los pecados, y si acaso creíamos que Hechos 2:38 dice que recibimos el Espíritu Santo, entonces, porque puse sí, entonces quiere decir que inmediatamente los de Samaria recibieron el Espíritu Santo, que no es así. Come on, people. ¿Sí o no? Sí. Talk to me. Bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Ya ven el cuadro por completo? Si ellos recibieron el Espíritu Santo, si usted dice que sí, entonces hay contradicción con lo que dice Hechos, capítulo 8, versículos 12, 14 y 15. Porque si recibieron el Espíritu Santo, ¿qué negocio tenía Pedro y otro apóstol ir a Samaria para imponer las manos para recibir el Espíritu Santo? Háblenme, hermanos, háblenme. Talk to me. ¿Ana Melissa? Hermano, ¿qué fue lo que escribió Hechos? No alcancé a anotar. ¿Cómo? No alcancé a anotar. ¿Hechos qué, perdón? Hechos 8, capítulo 8, ¿verdad? Versículos 12, 14 y 15. Gracias. Estos versículos contradicen el sí. Porque hay hermanos que dicen, ¿verdad?, que Hechos 2:38 dice que recibimos el Espíritu Santo. ¿Que no es así? Sí. Ahora, posiblemente usted sea una persona que crea eso, que le han enseñado eso. Pero según, como hemos hecho un exégesis del capítulo 2, versículo 38, no es el caso, ¿verdad? ¿O sí? Es el don. Talk to me, people. Es el don. No es, ¿verdad? No es el Espíritu Santo. Porque aquí es donde hay la controversia, porque de aquí entonces ya entramos a hablar sobre la morada del Espíritu Santo. Esa es la próxima lección, ¿verdad? Pero la morada. Entonces, no. Nos enseña este versículo que el cristiano recibe algún don del Espíritu Santo. Bueno, si usamos la palabra don en referencia a esto, sí, ¿verdad? Pero esta no es mi pregunta. Le hubiera puesto aquí, nos enseña este versículo que el cristiano recibe algún don milagroso del Espíritu Santo, y la pregunta y la contestación es no. Porque para poder recibir el Espíritu Santo milagroso se necesitaba la imposición ¿de quién? De los apóstoles. Y aquí no miramos nosotros, ¿verdad?, que esto está ocurriendo. Lo miro muy serio, hermano, lo miro como que Procesando. somebody rattle your mind. ¿Eh? Procesando lo que está explicando. En la fábrica. Por lo que entonces nos enseña el Espíritu Santo algo más de lo anterior. Sí. Hechos 2:38 nos habla de que el don del Espíritu Santo puede ser el perdón de pecados, puede ser vida eterna, porque es lo que el Espíritu da. Cuando una persona es bautizada, 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11, no sé lo que dice. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11, dice la palabra del Señor: y estos eran algunos de vosotros, ¿qué? Pecadores. Pablo está hablando de los pecados que habla anteriormente. Dice, y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, es decir, ya habéis sido bautizados, ya habéis sido santificados. El Espíritu Santo es el que santifica. La palabra santifica quiere decir consagrar, lo viene a consagrar. Y luego dice, ya habéis sido justificados, es decir, el Espíritu Santo entonces viene a demostrarnos de que nuestros pecados ya son quitados gracias a la sangre de Cristo Jesús, con la cual tenemos contacto debajo del agua del bautismo, en el nombre del Señor Jesús. Noten lo que dice, por el Espíritu de Dios.
Y en Efesios capítulo 2, y versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros pecados, vuestros delitos y pecados. Y claro, ¿verdad? Que miramos nosotros que el Espíritu Santo es el que da vida. Y cuando usted lee el libro de Juan, noten que tantas veces usa la palabra vida eterna. Y ya hablamos sobre la vida eterna. Es la palabra Zoe, que quiere decir, es una palabra diferente a la palabra bios en griego. Todas son las palabras griegas, ¿verdad? Para que mejor entendamos. Cuando se habla de vida, ¿verdad? Vida. Estuvimos hablando de Zoe y estuvimos hablando de bios. Esta palabra, ¿verdad? Vida, que venimos a obtener cuando nuestros padres se vinieron a decidir tener familias, ¿verdad? Entonces, cuando hubo concepción, ahí se da la vida. Eso es bios. Una vida carnal, ¿verdad? Esta es una vida espiritual. Esa vida únicamente el Espíritu Santo la puede dar. Pero la da cuando ya los pecados son quitados. Pregunta o comentario, hermano. El tiempo ya se me pasó. Hermano, ¿anoto? Muy bien explicado, ¿verdad? Sino que ahí el versículo 39 dice, porque la promesa es de vosotros y vuestros hijos y los que están lejos, para cuando nuestro Señor Dios llamare, ¿verdad? Ahí está hablando de la muerte. Y eso incluye a nosotros, porque estamos lejos. Está hablando de los gentiles, ¿verdad? Aquí le está hablando de los judíos, recuerda, pero también dice para los que están lejos, son los gentiles, somos nosotros. Solo que todo viene por el contexto, hermanos. Yo sé bien que va a haber preguntas y comentarios sobre esto, de todas las tiene, ¿verdad? Hay otras palabras, si puedo contestarlas, las contesto, si no, aquí tenemos ancianos, ahí están los hermanos, ¿verdad? Epi y hermano, no veo que lo que contestar. Lo felicito, está muy bien explicado, todo paso por paso, y el Espíritu Santo tiene mucho. ¿Alguien más? Dice Juan 10:10 que el ladrón viene solo para matar, para destruir, para optar, para matar y para destruir. Dice que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Recuerden que el Padre al llamamiento, Jesucristo hizo posible que nuestros pecados fueran quitados, pero el Espíritu Santo es el cual nos da vida. Porque el Espíritu Santo fue quien resucitó a Jesucristo entre los muertos, Romanos 1:4, ¿recuerdan? Por medio del Espíritu Eterno, Jesucristo vino a resucitar, es el que da vida. Y así nosotros también, cuando estuvimos muertos en nuestros pecados, morimos, dejamos el hombre viejo abajo, el Espíritu Santo viene a levantarnos a una vida. Y en arrepentimiento, dice, en arrepentimiento las cosas salgan bien. Así es. Una pregunta, hermano. Sí. Ahí donde está hablando de Samaria, en la cita que dio de Hechos, ¿ahí se está refiriendo al don o al poder del Espíritu Santo? A los dones, hermano. A los dones, les dio dones. Porque como estaba leyendo aquí, que aquí es donde se narra lo de Simón, que quería comprar el poder del Espíritu Santo. Sí. Era porque él miró que estaban ya haciendo milagros y él quería ese don. Recuerde que Simón, ¿verdad?, usaba la mágica, ¿verdad? La magia. Y luego, pues, por mucho tiempo él engañó a la gente. Pero ahora cuando vio a los cristianos hacer lo que hacían, cuando recibieron el don, él también lo quería, pero no tenía malas intenciones. Bueno, estoy como en eso de duda. Una cosa es el don y otra cosa es el poder del Espíritu Santo, ¿o no? No es lo mismo, hermano, es lo mismo. Porque tengo cuando entendido- recibe un Espíritu Santo, ¿verdad?, el poder, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, los apóstoles recibieron poder de lo alto, pero recibieron también hablando en lenguas. Sí, eso fue un poder del Por lo que miramos nosotros que el poder, ¿verdad?, y el Espíritu Santo se vienen a mirar que son la misma cosa. Y en Hechos 2, 38, el versículo que acabamos de leer, ¿está hablando del poder o está hablando porque ahí dice del don? Es la misma palabra, hermano, es la misma palabra.
Bueno, yo lo El, había el oído. poder para poder ejercer ciertas cosas, ¿verdad? En la vida de uno. A eso se le llaman los dones. No. El poder. Bueno, lo había escuchado diferente en el sentido de que los primeros discípulos, como los apóstoles tuvieron el poder, sanaban, hablaban en lenguas y todo eso. Entonces ellos podían pasarle el don por la imposición de las manos a los creyentes. Pero ya después de ahí ya no se dio, ya nadie pudo pasar ese poder porque obviamente murieron los apóstoles, murieron, ellos no podían pasarlo a los demás. Correcto. Por eso Eso yo está tenía entendido que el poder del Espíritu Santo no lo recibía cualquier persona. Tenía que ser con la imposición de los apóstoles y después de ellos ahí se terminaba. Bueno, la habilidad que los apóstoles iban a recibir, ¿verdad? Era una diferente, por usar diferente palabra, era diferente a lo que iban a recibir los cristianos. Porque los cristianos podían hablar en lenguas, así como los apóstoles hablaron en lenguas. El cristiano podía tener sabiduría, así como los apóstoles la recibieron, etc. Pero a ellos solamente se les prometió esa habilidad para poder hacer eso. Porque la iglesia al principio iba a estar en su infancia y tenían que rápidamente educar y establecer firmeza y madurez en la iglesia. Yo de esa manera lo entiendo en la Biblia. Porque la palabra don, ¿verdad?, es algo recibido. Ahora, no especifica, no viene a especificar qué. Puede ser poder, puede recibir poder, es algo recibido de parte de alguien, un regalo. ¿Qué es poder? Solo que no sé, a lo mejor no me estoy explicando bien. No, sí. I'm sorry, si acá uno lo puede estar viendo bien. Se entiende. Pero los apóstoles es cuando miramos nosotros concerniente a todo esto, ¿verdad? El Espíritu Santo vino por medio de medida. ¿Ok? Una cierta medida a los apóstoles, una cierta medida a los cristianos. Y ahora, hoy en día, pues nosotros, y voy a poner cristianos del primer siglo. Y ahora cristianos, ¿verdad?, que somos nosotros. Porque el Espíritu Santo ahora, como actúa en el cristiano, es por medio de la palabra. Y la palabra recibida en el cristiano, ¿verdad? Pues todo depende, porque hay de A a Z. Esto es conforme a lo que dice Colosenses 3:16. Entre más abunde la palabra en nosotros, más habilidad, más medida tenemos por medio de la palabra del Espíritu Santo en nuestra vida. Le llamamos ahora capacidades, habilidades. Pero esto es el principio, ¿verdad? Los apóstoles, Hechos 2:1, y claro, ¿verdad?, con Lucas capítulo 24, versículo 47 en adelante, era promesa de Dios que a ellos se les iban a dar. Pero cuando habla de Jesucristo, dice que él no tenía medida del Espíritu Santo. Eso lo declara Juan en capítulo, no recuerdo, 4 yo creo, pero el texto más claro es Colosenses 2:9. Toda la plenitud de la deidad habitaba en Jesucristo. No había ninguna medida en Cristo. La medida viene en los apóstoles. Ahora, esto, ¿verdad?, se puede referir también como tipo de poder que se le dio tanto a los apóstoles como a los cristianos, y ahora también se nos da a nosotros. Una habilidad, algo para poder demostrar el poder o la capacidad que Dios nos ha dado. La diferencia de los primeros cristianos era milagrosamente. Sí, Y hacían milagros. sí. Hoy en día nosotros no podemos hacer, tenemos cierta medida del Espíritu Santo según el conocimiento, pero no podemos para levantar muertos ni nada de eso. No. Aquello era diferente. Sí. Lo que ellos recibían era diferente. Oh, sí. Sí, como aquí en el apóstol Pablo, ¿verdad?
una víbora venenosa lo mordió y todos quedaron sorprendidos. No murió. Era para confirmar la palabra. ¿Mande? Los milagros que se hacían antes era para confirmar la palabra. Sí, es lo que dice él. Pero ya todo esto, ¿verdad? Según lo que dice 1 Corintios, capítulo 13, versículo 8 al 10, la palabra ya está confirmada. Y dice ahí, ¿verdad? Que se iban a acabar. Todo esto iba a acabar. Entonces ya ahora el cristiano formó la palabra. Y entre más uno estudie uno, hermano, más se debe capacitar, pues tiene más habilidad que otros. Y claramente se puede ver en diferentes personas. No sé si me expliqué, hermana, lo voy a confundir más. Pero... Sí, yo ya entendí. ¿Hermana Melissa? Sí, hermano, en Hechos 2 dice que se desaparecieron lenguas, ¿verdad? Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu deseaba que hablasen. Pero se refería a los ciudadanos porque había muchos ciudadanos de muchas partes. ¿A esa lengua o a una lengua espiritual? No, el apóstol Pedro habló una sola vez, ¿verdad? Pero ellos oían en su propio idioma. Eso fue el milagro. Era lengua terrenal. Sí. Era lengua terrenal. Es igual como si... Vamos a suponer que yo por medio de Facebook esté llegando a otros lugares, ¿verdad? Que no puedo comunicarme en su dialecto o en su lenguaje, pero me están entendiendo lo que estoy diciendo en español. Bueno, Eso había sería lo como mismo. 14 tipos de lenguas, ¿no? Sí. Lo dice en la Biblia. Sí. Entonces era terrenal, no era angelical. Ya. Sí. Yo tenía, hermano, el concepto de que uno tenía el Espíritu Santo. Pero ya que nos está explicando usted... Pero sí lo tenemos, hermano, sí lo tenemos. Nosotros tenemos el don del Espíritu Santo. O sea que, y porque ahorita usted nos enseñó de que unos eran esto, unos eran lo otro. Entonces, como está enseñando, entonces el Espíritu Santo está trabajando cada uno de nosotros diferentemente, porque los problemas que teníamos. Y la palabra, y ahora si nos empapamos de la palabra de Dios, pues vamos a ver como le pasó con Elías y le digo, hey, ¿por qué estás tan a gusto? Si él lo miraba. Entonces nosotros por medio de la palabra vamos a poder ver. Y no quiero que mal entiendan, hermano. Yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo no mora en nosotros, sí mora. Pero la pregunta que tenemos que contestar ahora es, ¿cómo? ¿Cómo? Porque la Biblia claramente dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, next class, pues está cómo mora en nosotros. ¿Okay? No mora de una manera milagrosa. Eso ya lo descartamos, ¿me entiendes? Y descartamos ya que Hechos capítulo 2, versículo 38, ¿verdad? Habla que recibimos el Espíritu Santo. No habla de eso. ¿Ok? Pero que eso ya lo pusimos aparte. Por eso quiero ir paso por paso, porque yo sé bien que es un cambio de pensamiento en muchos de nosotros. Y si acaso nomás, ¡pum!, dejo que la bomba, ¿verdad? La Moab. Dejo que nos van a entender. Por eso lo estoy llevando paso por paso para que entendamos lo que la Escritura nos está enseñando. Pero vuelvo a repetir, no estoy enseñando que la Escritura nos dice que el Espíritu Santo no mora en nosotros. El Espíritu Santo sí mora en nosotros. 1 Corintios 3, 16, 1 Corintios 6, 19. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero ahora vamos a estudiar cómo mora en nosotros. Porque no mora de la manera como moraba en Cristo Jesús. No mora en la manera que moraba en los cristianos del primer siglo. Solo que entonces, ¿cómo mora en el cristiano hoy en día? Por la palabra. Eso es lo que vamos a estudiar next time. El don es como un regalo, porque dice, recibirás el don del Espíritu Santo. Es como un regalo, ¿verdad? Es como un regalo. Bueno, y la pregunta es, ¿qué regalo es entonces? Sí. Y el hermano Mike ya lo contestó, ¿verdad? Puede ser el perdón de pecados, puede ser la vida eterna. Porque el contexto está hablando de la salvación. Está hablando del perdón de pecados. O la paz, porque Por eso, hermano, para los que no se bautizan, pues, ¿cómo ellos van a tener también? O sea, es otro problema con la gente que se cree que ellos están bien. Porque si no te has arrepentido y no te has bautizado, entonces... Porque miren, dejen poner un ejemplo bien sencillo, hermanos. ¿Verdad? Se bautiza una persona y tiene hábitos medios serios.
¿verdad? Se bautiza, anda alegre, contento, ¿verdad? Porque se ha bautizado, ¿verdad? Y luego sale aquí el edificio y ¡pum! Va y cae en esos hábitos de vuelta. ¿Usted cree que una persona con el Espíritu Santo le dejaría pasar por eso? No. ¿Eh? Persistece en el Espíritu Santo. Contésteme. No. ¿Usted cree que el Espíritu Santo dejaría a un cristiano caer en eso? Que no es Dios, que no dice 1 Juan capítulo 4, versículo 4, mayor es el que vive en nosotros que el que vive en el mundo. ¿Eh? Think, póngase a pensar. Solo que para la próxima, ya pusieron el canto, mira, ya me están diciendo, stay quiet. Bueno, Mike, todo yo. En esta noche, si acaso hay alguien que se quiera arrepentir, tenga alguna petición, le invitamos mientras que entramos al canto de invitación.